Esto es Abogados Online, seguimos respondiendo consultas de la gente y les vamos a pedir que para agilizar las respuestas directamente ustedes pueden escribir al WhatsApp del profesional que aparece en cada video. Así van a tener una respuesta más rápida. No obstante eso, pueden seguir haciéndolo también aquellos que quieran dejar alguna opinión aquí en Facebook o en YouTube donde estén viendo el video. Vamos al tema de hoy que tiene que ver con las consultas que recibimos. Y en estos tiempos de inseguridad, donde a veces sentimos que estamos desprotegidos, ante esta situación las fuerzas de seguridad trabajan incesantemente para revertir esta sensación. Pero también ocurre algo, hay un hecho puntual que se repite a veces sobre las mismas personas, el hecho de realizar detenciones por las dudas, por tener una cara sospechosa o quizás por el mero hecho de llevar una gorrita puesta y sin haber cometido ningún delito, lo cual tampoco está bien, y esta situación repetida en el tiempo es lo que hace que muchas personas, generalmente familias de los damnificados, nos consulten para saber cómo evitar que esto siga ocurriendo. Este tema tiene que ver con el habeas corpus, por eso estamos con la doctora Antonella Travesaro, especialista en Derecho Penal, que nos va a explicar de qué se trata el habeas corpus. Bueno, esa pregunta es muy interesante y nos da pie para hablar de una herramienta muy importante que es el habeas corpus. Voy a mencionar un poco de qué se trata esta garantía, cuál es el procedimiento que debe hacer una persona, un ciudadano santafesino, que es constantemente, por ejemplo, detenido, como es la pregunta que vos me hacés. El habeas corpus justamente es una garantía, es una acción judicial que tiende a proteger lo que es la libertad física, la libertad ambulatoria, frente a perturbaciones ilegítimas que ésta pueda sufrir, ya sea por un acto u omisión de una autoridad pública. Esta palabra que parece rara, habeas corpus, viene del latín tienes tu cuerpo, y lo que va a permitir es iniciar un procedimiento breve y rápido para poder dilucidar, para poder verificar que esa perturbación a la libertad sea o no legítima. Tenemos el caso, por ejemplo, de un arresto ilegal, de amenazas o restricciones a la libertad o de un agravamiento en las condiciones de detención. Esto nos va a dar lugar a tres clases de corpus. Podemos hablar de un habeas corpus clásico o reparador, que va a ser, por ejemplo, va a hacer cesar una detención ilegal, una detención, por ejemplo, sin orden escrita de autoridad competente. Un habeas corpus preventivo, que este va a ser el caso, por ejemplo, donde hay una amenaza real, inminente a la libertad física. Es el caso, por ejemplo, de que la policía me siga, me saque fotos, filme mi casa, le esté preguntando a vecinos por mi identidad. Eso va a dar lugar a un habeas corpus preventivo. Y un habeas corpus correctivo, que acá ya sí hay una persona detenida legalmente, detenida por un hecho, por un delito, pero se ven agravadas las condiciones de detención. Por ejemplo, es el caso de un detenido, de un preso, que está enfermo y no se le da la medicación correspondiente, o, por ejemplo, tiene problemas con los otros internos del pabellón, lo están amenazando, entonces pide salir de ese pabellón para preservar su integridad física. Háblame sobre cuál es la legislación que regula este habeas corpus. Nosotros tenemos una ley nacional, que es la 23.098, que esto rige para todo el país, es una ley sancionada en el año 1984. En la provincia de Santa Fe está previsto en el Código de Procedimientos, artículo 370 y siguientes, y también a partir del año 94 se incorporó en la Constitución Nacional el artículo 43, último párrafo. Si bien ya antes de la reforma del 94 estaba implícitamente, surgía de otras normas de la Constitución, se lo incorpora en forma expresa en este artículo. Y también se lo incorporó en los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional a partir del año 94, que es el Pacto de San José de Costa Rica y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También dependerá de cuál es la fuerza que está ejerciendo esta acción sobre la que se pide el habeas corpus, ¿cierto? Bueno, teniendo en cuenta estas dos normativas, pues vamos a tener una ley nacional y una ley provincial. Para esto quiero explicar brevemente que yo voy a hablar de cómo se puede interponer un habeas corpus en un ciudadano santafesino. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe una justicia ordinaria. En Rosario nosotros tenemos la sede de los tribunales provinciales en Sarmiento y Virasoro, es el nuevo centro de justicia penal, esa es la justicia ordinaria, penal, y una justicia de excepción, que es la federal, que los tribunales, los juzgados de instrucción y tribunales orales están en calle Oroño y Rioja. Entonces, depende de qué autoridad provenga ese acto lesivo, vamos a ver qué ley utilizamos.
Si yo veo, por ejemplo, que el seguimiento, la persona que me está siguiendo, que saca fotos a mi casa, es el comando radioeléctrico o personal policial de una seccional, probablemente ese habeas corpus lo tenga que interponer en la justicia ordinaria. Si en cambio los seguimientos lo hace Policía Federal, Seguridad Aeroportuaria o Prefectura Naval en el Río, por ejemplo, el habeas corpus lo tengo que interponer en la justicia federal. Lo mismo en el caso de un preso, un detenido a disposición de la justicia federal por narcotráfico, por ejemplo, va a tramitar el habeas corpus en la justicia federal, y un detenido por un robo que está a disposición de un juez provincial, ese habeas corpus va a tramitar en la justicia provincial. Bueno, vamos a ver cómo es el procedimiento y cómo se obtiene el habeas corpus. Bueno, entrando ya al procedimiento, ¿quién va a poder denunciar? ¿Quién va a poder hacer esta denuncia de habeas corpus? Va a poder ser el afectado o cualquier otra persona en su favor, sin necesidad ni poder ni patrocinio legal, es decir, que no se va a necesitar un abogado para interponer esta acción de habeas corpus. ¿Ante quién se presenta? La ley habla de cualquier juez con jurisdicción en el lugar donde se esté cometiendo el acto lesivo o se presuma que se va a cometer esa perturbación a la libertad. Cualquier juez se refiere a que no solamente un juez penal tiene la obligación de recibir este habeas corpus, sino que puede ser cualquier juez, un juez civil, un juez laboral, está obligado a recibir la denuncia y darle trámite inmediato. Más allá de que después se declare incompetente y gire las actuaciones al juez que él considera competente, tiene obligación de darle trámite inmediato con noticia al fiscal. La formalidad de esta denuncia puede ser verbal, escrita, telegráfica, pero con la mayor cantidad de datos posibles. Es decir, los datos personales de la persona que denuncia, los datos personales de la persona a favor de quien se denuncia, cuál es el acto lesivo y cuál es la autoridad pública que está cometiendo ese acto lesivo. A partir de allí, entonces, se va a iniciar un procedimiento que va a fijar, en primer lugar, una audiencia oral. En el caso de que estemos hablando de una persona detenida, el juez lo que va a hacer es ordenar a la autoridad competente que traiga a la audiencia a ese detenido y un informe circunstanciado. Cuando estamos hablando de una amenaza inminente y real a la libertad física, se va a pedir que la autoridad remita un informe circunstanciado, por ejemplo, de por qué se está siguiendo a tal persona, por qué se la está filmando, por qué se están haciendo tareas investigativas sobre tal persona. En esa audiencia, entonces, se va a leer la denuncia de habeas corpus, se va a escuchar a las partes, se va a leer también el informe circunstanciado, si es necesario se va a ofrecer prueba, y luego de ello el juez dicta una resolución que puede ser admitiendo el habeas corpus o rechazándolo. Cualquiera de estas dos resoluciones apelables por las partes, incluso el juez en esa resolución puede imponer arresto o multa para la autoridad responsable de ese acto lesivo o de las dilaciones indebidas. Antes de otorgar el habeas corpus, me imagino, bueno, se tomarán todos los recaudos para verificar que estamos hablando de una persona inocente, una persona sin antecedentes policiales, ¿cierto? La misma resolución del juez va a decir si el seguimiento, por ejemplo, la privación de libertad, es legítima o no. Si no es legítima, lo va a hacer cesar de inmediato y obviamente, como te dije, se puede llegar a interponer alguna multa o hasta días de arresto al funcionario responsable de esos seguimientos ilegítimos, por ejemplo. Bueno, estos seguimientos policiales muchas veces tienen sentido, tienen alguna razón, o sea, hay toda una investigación sobre estas personas basada en hechos fundados. En realidad, en el caso de los seguimientos, por ejemplo, probablemente muchas veces hay investigaciones previas, se inician investigaciones que llevan justamente a seguir a la persona con un policía de civil, a sacarle fotos para tratar de hacer con esa investigación ver si realmente se está cometiendo o no un delito. Pero tiene que haber una orden judicial, por más que no esté todavía una causa comenzada o no esté imputada la persona, sí puede haber una orden judicial que permita al personal policial hacer seguimiento o tomar fotos o hacer una tarea investigativa contra determinada persona. Bueno, vamos a diferenciar el habeas corpus de lo que es un amparo. El amparo también es una acción judicial, pero a diferencia del habeas corpus que protege la libertad física, en el amparo se van a tutelar todos los otros derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, un tratado o una ley, ya sea explícita o implícitamente, distintos a la libertad física. Este amparo también inicia un procedimiento rápido y expedito que, de no existir estas dos vías, tendríamos que iniciar un juicio largo, ordinario, y se generarían la vulneración de derechos de imposible reparación ulterior.
Este amparo fue introducido también en la Constitución Nacional en el año 94 con la reforma, en el artículo 43, primer y segundo párrafo. Si bien ya había leyes nacionales del año 66 y 67, adquiere la jerarquía constitucional en el año 94. En el primer párrafo del artículo 43 se regula lo que es el amparo contra individual, sería que algo hablamos en el video anterior, por ejemplo, una persona, las madres, que inician un amparo en la justicia federal para que permitírsele el autocultivo y con eso mejorar la calidad de vida de sus hijos. Esto se ve también muchas veces cuando se inicia un amparo contra una obra social para que se le brinde determinado medicamento o se realice determinada operación que la obra social se niega a hacer. Entonces hay que recurrir a la justicia mediante esta acción rápida, que es el amparo, para poder lograr eso. Si tendríamos que iniciar un procedimiento judicial ordinario, demoraríamos a lo mejor 2 años, y los derechos que están en juego acá, como la vida o la salud, necesitan una respuesta rápida. En el segundo párrafo de este artículo 43 se regula el amparo colectivo, que son generalmente se protegen acá intereses difusos, como son derechos del medio ambiente o derechos del consumidor. Pero bueno, son todas acciones rápidas, expeditas, y que obviamente no es como el procedimiento ordinario, no es un juicio común, sino que son procedimientos mucho más breves y rápidos por los derechos involucrados. Bueno, vamos a contarles a la gente para requerir un servicio, ya sea de información sobre algún tema de derecho penal o el mismo habeas corpus que mencionábamos. ¿Cómo están trabajando ustedes ahora con respecto a las restricciones? Por ejemplo, para una acción rápida como es el habeas corpus, si bien hay restricciones a la labor del abogado desde hace 15 días, por las restricciones que puso el gobernador, en materia penal casi estamos trabajando normalmente, porque estamos hablando obviamente de delitos que no se puede paralizar la justicia. El centro penal de Sarmiento y Virasoro funciona casi con normalidad, todo por mail, por WhatsApp o por incluso audiencias por Zoom. Hay algunas audiencias de juicio con los debidos protocolos, pero para estos temas obviamente las restricciones no juegan aquí y la justicia penal sigue funcionando, como te digo, casi con normalidad. Bueno, muchas gracias, Antonella. Aclaramos que todo lo que tenga que ver con denuncias de habeas corpus puede realizarse en cualquier día y en cualquier horario. Con respecto a este video, gracias por haber llegado hasta aquí. Los datos con respecto a cómo comunicarse con la doctora Antonella Atravesaro están aquí para que ustedes puedan aprovechar, mandar un WhatsApp y solicitar cualquier tipo de consulta o inquietud que tengan. Con respecto a este video, no dejen de compartirlo, poner me gusta, activar la campanita si están en YouTube para poder recibir los próximos videos. Y nos vamos a volver a encontrar en el próximo, que será ya muy prontito aquí en Abogados Online. Gracias y hasta la próxima.